La escápula del equino presenta dos caras, la cara lateral y la cara medial. En la cara lateral encontramos la espina de la escápula, donde encontramos también la tuberosidad de la espina. En la misma cara lateral encontramos la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. En la parte distal encontramos el cuello de la escápula y la escotadura escapular. En la parte distal, en la vista plantar, encontramos la cavidad glenoidea, donde también encontramos el tubérculo supraglenoideo y el proceso coracoides. En la cara medial encontramos las caras serratas y en esta parte se encuentra la fosa subescapular. El fémur es el hueso más largo que forma la base ósea del muslo. Se articula con el coxal formando la articulación coxofemoral y con la tibia y la rótula formando la articulación fémuro-tibia rotuliana. Presenta un cuerpo y dos extremidades. En la extremidad proximal se encuentra la cabeza del fémur, el trocánter mayor, que está unido por una cresta intertrocantérica, el trocánter menor y el tercer trocánter. En la epífisis distal encontramos la tróclea formada por dos labios, donde el interno es más prominente que el externo y entre ambos se encuentra una depresión lisa. En la epífisis proximal encontramos, en la parte posterior encontramos la fosa trocantérica. En la epífisis distal encontramos los cóndilos y los epicóndilos. Los cóndilos están separados entre sí por una fosa denominada intercondilia, donde se alojan los tubérculos superiores de la tibia. También la fosa supracondilia. Radio es un hueso largo con un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo tiene dos caras, anterior y posterior, y dos bordes. La extremidad superior se articula con la tróclea y el cóndilo de la extremidad inferior del húmero. En su parte medial tiene una pequeña fosa para el líquido sinovial que lubrica la articulación húmero-radio cúbita. La extremidad inferior presenta una superficie que se articula con la primera fila del carpo. Cúbito tiene un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo presenta tres caras. Anterior, que se relaciona con la cara posterior del radio a través de ligamentos interóseos. Externa, que se convexa, e interna, que se concava. La extremidad superior es prominente y tiene el olecranon, donde se inserta el tríceps branquial y la apófisis anconea, que se aloja en la fosa olecraniana del húmero. También posee la escotadura semilunar o tróclea, que se articula con la tróclea del húmero. La extremidad inferior tiene una punta llamada apófisis estiloides, que se articula con la primera fila carpiana. Carpo y metacarpo. Los carpos están formados por el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que sería el hueso accesorio. En su zona más proximal encontramos lo que sería el trapecio, el trapezoide, y el hueso grande y el ganchoso. Luego tenemos los metacarpos, que los metacarpos se los cuenta del 1 al 5 en el caso de las extremidades anteriores. Entonces, 1, el metatarso 2, metatarso 3, metatarso 4 y metatarso 5. Vamos a hablar sobre la falange de los animales. Estos huesos forman los dedos y ayudan a caminar, correr o agarrar cosas. Cada dedo tiene tres falanges que trabajan juntas.
La primera falange o falange proximal es la que está más cerca de la pata y sostiene el peso del cuerpo, permite mover el dedo desde la base, y en animales como perros o gatos esta falange es muy fuerte porque soporta gran parte del peso al caminar o correr. La segunda falange o falange media está en medio y da flexibilidad al dedo, ayuda a doblarlo o amortiguar impactos y adaptarse al terreno mientras que el animal se mueve. Y es muy importante para que el dedo pueda curvarse correctamente. La tercera falange o falange distal es la más alejada. Aquí se encuentra la uña o el casco, dependiendo del animal. Esta falange permite precisión al caminar, correr y agarrar objetos o presas. También ayuda a distribuir el peso del animal en el suelo. Así, estas tres falanges trabajan juntas. La proximal da soporte, la media flexibilidad y la distal permite precisión. Los huesos sesamoideos son huesos pequeños y redondos que se desarrollan dentro de los tendones cercanos a las articulaciones. Su función es proteger los tendones de fricción y desgaste. Entre los huesos sesamoideos tenemos los sesamoideos proximales, se ubican en la articulación metacarpofalángica. También tenemos los sesamoideos distales, que se ubican en la articulación interfalángica distal. Hay que tener en cuenta que los huesos sesamoideos se desarrollan de manera distinta según el tipo de locomoción. Tenemos los ungiligrados, como caballos y vacas. El apoyo ocurre solo en la punta de los dedos o pezuñas. Los sesamoideos están muy desarrollados para poder soportar grandes cargas de peso. En los diquitigrados, como caninos y felinos, el apoyo es únicamente sobre los dedos. Los sesamoideos proximales son los que están más desarrollados en la región del metacarpo y las falanges. Por último, tenemos los plantigrados, como osos y humanos, y el apoyo involucra toda la palma. En este caso, los sesamoideos son menos especializados, pero cumplen con la absorción del impacto y el soporte articular durante la locomoción. El hueso ilíaco es un hueso par que forma la parte anterior del coxal. Tienen cuerpo y una ala. Presentan tres caras. Superior, donde está la línea glútea para insertar del músculo glúteo medio. Inferior, que se articula en el sacro formando la articulación del sacro ilíaco. En los bordes destacamos la cresta ilíaca y la escotadura isquiática mayor. En los ángulos es importante es la tuberosidad coxal, conocida como los puntos de la cadera. El hueso isquión es un hueso más posterior del pelvis, también par. Forma una gran parte de la acetábulo. Tiene también dos caras, superior, cóncava, e inferior, convexa. En los bordes, el anterior limita el agujero obturador, el interno forma la sífisis isquiática y en la parte sífisis pélvica. El externo presenta la escotadura isquiática menor. El acetábulo es una cavidad con forma de copa en la pelvis del animal que recibe la cabeza del fémur. Como podemos ver, tiene la forma de copa que acabo de mencionar, en donde podemos encontrar en el acetábulo la fosa acetabular, las superficies articulares y la incisura del acetábulo. También podemos encontrar lo que es la escotadura acetabular, que se encuentra en la cabeza. El acetábulo también está constituido por lo que es la fusión entre el ilión, la pubis y el isquión. Además, como antes mencioné, el acetábulo es la cavidad en donde puede abarcar y recibir la cabeza del fémur. Como podemos ver aquí, la cabeza del fémur está conectada con el acetábulo, completando lo que es la cintura del animal.
También podemos ver la tuberosidad isquiática, el acetábulo, el fémur, el troncante mayor, el troncante menor. Es un hueso que sirve para ayudar a la articulación de la rodilla. Está entre el fémur, entre la tibia y el peroné. Aquí podemos verlo, es un hueso que es un poco difícil de encontrar. Aquí encontramos este hueso, este pequeñito de aquí, el hueso sesamoide, la rótula. Buenas tardes, queremos presentar un hueso irregular, el cual es la rótula. Presenta una cara interna y esta cara externa. Es un hueso sesamoide de forma triangular. Tenemos el peroné. Está representado por la cabeza o extremidad superior y por el malleolo externo o extremidad inferior, que ya lo mencioné anteriormente. Los malleolos forman la base ósea de los tobillos del animal. El extremo superior se lo conoce como cabeza. Está íntimamente ligada a la parte superior y externa de la tibia. Tenemos la cara lateral y tenemos la cara medial que está externada. Ahí. Esta es la cara medial y la cara lateral. La tibia es un hueso largo que presenta un cuerpo y dos extremidades. Se articulan por arriba del fémur y por abajo de los tarsos, formando la articulación tarsotibial. Presenta el cuerpo 3 caras y 3 bordes. Tenemos la apófisis proximal de la tibia. Está formado por 2 cóndilos, uno interno y otro externo. Estos tienen forma de silla de montar y los cóndilos se articulan con los cóndilos de la extremidad distal del fémur. La epífisis distal de la tibia se articula con el tarso y mediante se relaciona con el extremo inferior del peroné, llamado malleolo externo. Huesos del tarso. Hueso calcáneo o tarso peroneo. Ubicamos el surco del tarso, donde se aloja el flexor digital profundo, sustentáculo del talón, tuberosidad calcánea. Encontramos aquí el borde plantar y el borde dorsal, donde encontramos el apófisis coracoides, hueso astrágalo, talus o hueso tarsotibial. Encontramos la faceta sinovial. En vista dorsal encontramos la tróclea y el tubérculos del astrágalo. En el hueso escafoides o hueso central del tarso, también conocido como novicular, encontramos el cuboides, hueso cuboides, fusionado con el cuarto hueso del tarso. En el cuboides encontramos el tercer hueso del tarso. Encontramos las facetas, tanto distal como proximal, y en el pequeño cuneiforme que se encuentra el primer hueso del tarso. Gracias. Ya está.